Salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen Provecho con Thaís Peñalver. Libertad sin adjetivos, con el doctor Daniel Barnaghi, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar. Muy buenas tardes, maravillosa audiencia. Bienvenidos a su programa Buen Provecho. Hoy miércoles en Libertad sin adjetivos. Vamos afectuosamente a excusar a Thaís Peñalver, quien tiene unos compromisos personales y profesionales que cumplir el día de hoy en este horario, pero con el mismo cariño, el mismo afecto, estamos llegándole a todos ustedes. En la dirección general de la estación está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Cercaya, en la producción Juliet Córdoba, en los controles César González, en la conducción su servidor Daniel Barnaghi y de corazón Thaís Peñalver. Para comunicarse con nosotros, por favor, hágalo a través de una mensajería de texto Dilo. Aquí pueden enviar un mensaje de texto al 3456 que tendrá un valor de $1 más básico más IVA. Llamarnos a nuestro número en cabina que es el 482-9750. Escribir un mensaje al Twitter de la emisora que es @RCR750. O también puede escuchar y vernos a través de nuestra plataforma digital rcr.tv. En Periscope nos consiguen en RCR750 y en Facebook Live mediante la cuenta RCR750. Habida cuenta de los anuncios en política económica que emitió el presidente Donald Trump de los Estados Unidos, continuando con el tema de las sanciones y con el movimiento que ha habido en las últimas semanas con el tema del petro, hemos considerado imprescindible que nos acompañe en el programa del día de hoy la doctora Sari Levy, quien tiene un doctorado en economía, es economista con doctorado en economía, profesora titular de la Universidad Central de Venezuela y también es individuo de número de la Academia Nacional de Economía. Bienvenida, Sari. Muy buenas tardes, Daniel. Un saludo a todos por allá. Es un gran placer conocerte. Creo que es la primera vez que te escucho en mi vida, ¿verdad? Sari, vamos a dar entrada de inmediato al tema. Quisiera separar el programa en varias partes y quisiera dedicarle a esta parte. ¿Cuál es tu opinión acerca de las sanciones que el presidente Trump le está aplicando a los movimientos o cotizaciones con el petro? Bueno, mira, Daniel, esto simplemente es coherente con este proceso de sanciones que insiste en bloquear un conjunto de financiamientos a un régimen que ha sido definido internacionalmente como alejado de todo proceso democrático. Ante tal situación, pues definitivamente primero se dieron sanciones individuales y en términos generales ya a aquellos esquemas de financiamiento al régimen. Encontramos que se habló primero de no adquisición de nueva deuda y de no adquisiciones de papeles venezolanos. Entonces, como el petro surge simple y llanamente como un mecanismo para saltarse las sanciones, pues, y para lograr financiamiento por esa vía, entonces naturalmente el Departamento de Estado pues plantea el bloqueo de las adquisiciones del petro, puesto que si el petro se puede adquirir con dólares y a través del petro tú podrías adquirir, por decirlo de alguna manera,
papeles venezolanos y darle financiamiento al actual régimen, pues es natural que ese boquete se tape también. Vale la pena destacar que hasta la fecha el Petro lo que ha tenido es simplemente, una fase que todavía no se ha transado. Simplemente estamos en las fases iniciales en las cuales quienes habían querido adquirirlo o que van a querer adquirirlo manifestaron su voluntad. Una pregunta, Sari. Todos vimos la noticia según la cual muy prontamente tú vas a poder hacer colocaciones o solicitudes también a través del mismo sistema DICOM. ¿Cuál es la diferencia entre, digamos, las primeras subastas que se hicieron, entre comillas, que no recibieron, digamos, los emolumentos como tal, con respecto a estas donde se proyecta trabajar a través del DICOM? ¿Hay alguna diferencia? Sí hay alguna diferencia, porque dentro de todo las transacciones a través del DICOM son contra reserva tradicional venezolana. Y eso lo hacen pues simplemente ciudadanos venezolanos que quieren adquirir divisa, cualquiera que sea el motivo, principalmente es para pago de importaciones. Pero en este caso, el punto es que la criptodivisa emitida por el régimen se convierte en una vía para el logro de financiamiento fresco, y eso es lo que el entorno internacional ha insistido en no realizar. Digo el entorno internacional porque no es únicamente los Estados Unidos, también a ellos se han ido plegando la mayor parte de los países europeos, y en algún sentido, aunque no en estos términos, también los países de la región, puesto que ya existe hasta cierto punto un aislamiento de nuestro país de lo que podríamos llamar el mundo libre democrático. No así cuando hablamos de países como Rusia, Corea, Irán, etcétera. Digo esto porque justo también cuando emerge este planteamiento de no permitir o impedir o no favorecer la adquisición de petros, también emergen un conjunto de noticias que podemos leer, por ejemplo, en el Times, donde se señala que es Rusia quien ha apoyado a Venezuela en esta emisión de criptoactivos, de los llamados petros. Pero ¿qué piensas tú realmente? Todos sabemos, tiene una historia. Recordemos que en el 2014, después de la invasión rusa a Ucrania, también comenzaron un conjunto de sanciones internacionales a este país. Y bueno, en ese momento Rusia también busca un mecanismo alterno para financiarse, y es ahí donde se señala que comienzan a evaluar el mecanismo de los criptoactivos. Vale la pena señalar que realmente es una lástima que en Venezuela las criptomonedas vayan a nacer o se vayan a dar a conocer con una historia tan negativa como la presente, porque más allá del petro, las criptomonedas tienen una serie de elementos a nivel internacional que, aunque muy novedoso todavía y bajo la lupa de todos los bancos centrales, no dejan de ser un esquema distribuido interesante de intercambio individual. Fíjate, Sari, tú tocaste varios puntos que quisiera ahondar. El primero de ellos es, ¿realmente tú piensas que la Federación Rusa tuvo que ver con esa emisión o es solamente un comentario para tratar de justificar el tema de que hay una guerra económica con dos lados, un lado que está en contra de Venezuela y el otro que está a favor? Mira, nosotros hemos observado a lo largo del último tiempo un alineamiento de Venezuela a un grupo de países que cada vez más se perfila nuevamente a nivel internacional como dos bloques un poco en conflicto. Yo no voy a decir que vamos a reeditar necesariamente la Guerra Fría, pero aquel planteamiento de que ya
era un mundo unipolar, con una sola vía para el desarrollo y la liberación y la libertad de los individuos, realmente hemos observado que lamentablemente ese sueño no se ha concretado tan rápidamente. Entonces sí se observa a nivel internacional intereses diferenciados entre lo que llamaríamos el bloque occidental o del mundo liberal versus países que todavía hacen uso de la planificación centralizada y el control de las poblaciones a través de directrices políticas. Ahora, yo quiero ir un poquitico a lo que es el detalle mismo del petro, porque de alguna manera lo que está en la mente de muchos conciudadanos y en lo cual ha hecho un gran esfuerzo de propaganda el gobierno es que es una criptomoneda. Pero el petro no es una criptomoneda, es una emisión encapsulada de deuda pública, tratando de saltarse los canales. Por favor, ¿podrías ahondar en eso? Bueno, mira, las criptomonedas, para empezar, no dependen en su emisión de una autoridad monetaria. La emisión es descentralizada y es por agentes privados. Las criptomonedas son una forma de dinero, por decirlo de alguna manera, pero en realidad es un activo que permite el intercambio que es generado por agentes privados. Está montado en lo que se llama una estructura de emisión llamada blockchain, que es una plataforma de transacciones distribuida. Y en este caso, nada de eso está presente en el petro. También te podemos decir que las criptomonedas están en auge porque generan transacciones rápidas y de bajo costo. Y lamentablemente en estos momentos, tal y como tenemos el Internet, el servicio eléctrico, en fin, uno duda que esto pudiera ocurrir en el país. Sin embargo, también escuchamos en algún momento el interés de hacer de Venezuela un espacio importante de minado de monedas, de criptoactivos, tomando en cuenta el bajo costo, o por lo menos el bajo precio, mejor dicho, que tiene la electricidad. Ahora, como tú muy bien definiste, esto más que una criptomoneda o un criptoactivo es una criptodeuda. Y otro elemento que vale la pena señalar es que el petro se parece mucho más a un contrato financiero, a un derivado con respaldo. Sari, no te escucho bien, ¿te estás moviendo? Vamos a revisar la comunicación con Sari Levy, a ver si está en línea. Bueno, vamos a seguir intentándolo. Ciertamente, como estaba diciendo la doctora Levy, vamos a tratar de rescatar la llamada. La criptomoneda llamada petro no es una criptomoneda. Es una emisión encapsulada de deuda, de manera encapsulada, de manera subyacente, porque está tomando, digamos, como garantía las reservas petroleras venezolanas que están por debajo de la superficie de la tierra. Entonces, siendo esto así, esta criptomoneda, que no es tal, sino es una emisión de un activo subyacente, pierde la esencia de lo que es una criptomoneda de verdad, que es la confianza que se tiene sobre los agentes de emisión. Creo que no estamos consiguiendo a la profesora Levy, así que vamos a adelantar un poquitico el corte y ya regresamos con ustedes. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750 y buen provecho. Un espacio para debatir las ideas de libertad y las mejores prácticas para su instrumentación en la sociedad venezolana. Y una de las consecuencias también que produjo la dolarización fue en las remesas. La gente, cuando se fue de Ecuador, producto de las malas políticas que allí existían,
fueron migrando, igual que nos está pasando a nosotros en Venezuela. Y va a llegar un momento que esa diáspora que anda por el mundo también va a remesar en Venezuela, y eso también va a producir una cantidad de dólares que va a obligar a que de alguna manera nos dolaricemos. Un debate sobre los principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Hay un antes con un gobierno más pequeño, más pulcro, más limitado, y un después en donde, bueno, terminamos en esto que nosotros estamos viviendo, que es estatismo totalitario, donde el ciudadano no tiene ventanillas para respirar libertad, donde todavía ahora estamos viviendo este fraude constituyente. Hay como una relación entre el crecimiento del gobierno y la pérdida de calidad institucional. Todos los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Maravillosa audiencia, bienvenidos de nuevo a Buen Provecho. Este día miércoles de Libertad Sin Adjetivos con su servidor Daniel Barnaghi. Excusamos a Thaís Peñalver, que tuvo algunos compromisos personales y profesionales que cumplir el día de hoy. Sari, ¿nos acompañas? Ya nuevamente. Muchas gracias. Creo que me caí justamente cuando hablaba de la debilidad de los servicios de telecomunicaciones. Las casualidades no existen. Sari, justo cuando se cayó la llamada, yo le estaba comentando a nuestra audiencia que uno de los elementos fundamentales de lo que en líneas generales, por lo menos conceptualmente, es la criptomoneda, es la confianza. Yo creo que es importante tocar ese tema contigo, porque uno de los elementos que yo quisiera trabajar en esta segunda sección tiene que ver con el sistema económico venezolano, con el tema de la confianza, y lo quisiera enlazar a través del concepto de criptomoneda y la diferencia con el petroactivo al ser una moneda no fiduciaria. Adelante, por favor. Bueno, mira, lo primero que vale la pena para cerrar, porque no sé dónde me quedé frente a la audiencia, es el hecho de que el petro básicamente es un contrato financiero con respaldo en una mercancía, básicamente el petróleo. ¿Ok? Entonces no estamos hablando realmente de un criptoactivo. Estamos hablando de un derivado financiero encapsulado, por decirlo de alguna manera, en el denominado petro. Y efectivamente, como tú dices, la moneda tiene como respaldo verdaderamente la confianza que una población tiene en ella. Es decir, tú recibes una moneda hoy porque sabes que mañana otra persona también te la va a recibir, que pasados los días tú vas a poder utilizar esa moneda para hacer tus pagos en tus compras, así como para el pago de tus deudas. Eso es lo que nosotros llamamos que la moneda sirve de medio de cambio, pero también sirve de patrón de pagos diferidos, y también tiene reserva de valor. Todas esas variables, para hablar de una moneda que nos toca de cerca, la hemos perdido en el bolívar. Y esta moneda y este criptoactivo emerge con patas cojas, porque primero se dijo que iba a estar en una plataforma y luego es otra. Nace con una emisión sumamente elevada, 100 millones, sobre todo si la comparamos con la cantidad, por ejemplo, de bitcoins que hay, que van a ser 21 millones de unidades para el 2140. Entonces tú estás hablando de una moneda que ya nace con plomo en el ala, por decirlo de alguna manera, y que además no es moneda, y que la emite un ente que ha deteriorado, ha hecho sal y agua el valor de la moneda nacional, como es el bolívar. Y eso que estamos viviendo, que es la falta de confianza en nuestra moneda, pero es que todas la rechazamos, es lo que nosotros llamamos
en realidad inflación, porque como ya tu moneda no te sirve, tú necesitas que te den mucho más a cambio para que tú estés dispuesto a aceptar esa moneda. Y entonces... Justamente, Sari, ¿me escuchas? Se cayó la llamada. Vamos a ver si la tenemos en la otra línea. Creo que ese es el tema medular que tenemos que abordar. Es el tema de la confianza. ¿Qué significa para un sistema económico y para un sistema político el tema de la confianza? En el caso venezolano hay estudios de cultura política que han medido ese término desde 1973. Y Venezuela, desafortunadamente, para todos, es uno de los países con mayor niveles de desconfianza, no solo de América Latina, sino del mundo. Siendo este el caso, tenemos un real problema porque no estamos logrando establecer un sistema económico en el cual nosotros podemos confiar, porque en líneas generales la población no está confiando en el sistema político. Quiero ver si ya tenemos a Sari en línea. Todavía no la tenemos. Seguimos con ustedes, maravillosa audiencia. Quiero hacer un comentario que va a ser también como introducción de esta sección una vez que tengamos en línea a la profesora Levy. En el Nacional del día de hoy, del miércoles 21 de marzo del 2018, se lee que en la canasta alimentaria la inflación llegó al 5.536% y alcanzó un valor total de 37.517.912. De las cuales hay un aumento en cereales y derivados de 141%, de salsas y mayonesas en 119%, grasas y aceites en 102%, el café subió 69,6% y los pescados y mariscos 63%. Entonces, una familia de 5 miembros, según señala el diario El Nacional, necesita 96,5 salarios mínimos de 392.646 bolívares para cubrir el costo de los 58 alimentos considerados básicos en febrero de 2017. En ese mismo mes se compraba con 665.682 bolívares esa cesta. El arroz y el café están entre los productos que aumentaron. El primero pasó a 318.620 bolívares el kilo y el otro a 701.000 bolívares. Según este diario, el cartón de huevos llegó a 611.000 bolívares y el kilo de carne a 521.000. Entonces, definitivamente, ¿cuánto dinero necesita ganar una familia para poder mantener a todos sus miembros en esta circunstancia de lo que la doctora Levy estaba llamando la inflación? Efectivamente, la inflación es la incapacidad de poder con la moneda seguir trabajando y comprando los bienes, porque la gente, al desconfiar de la moneda, desafortunadamente simplemente entra en mengua. Que por cierto, eso se acompaña con la mengua de la escasez de alimentos, de fármacos y de suministro. Me gustaría leer algunos dilos que ustedes nos están escribiendo. No se ha podido escuchar RCR, solo ruidos, es cierto. Tenemos un problema de orden técnico con la emisora. Estamos saliendo por internet, por streaming. Voy a volver a leer por dónde nos pueden ubicar. Pueden vernos en la plataforma digital rcr.tv. En Periscope nos consiguen en RCR750 y en Facebook Live mediante la cuenta RCR750. Hay otro dilo que dice: Víctor Cruz Wefer es el primer militar preso por esta revolución. Felicito a Tarek Saab por hacer su trabajo. Es un dilo de las 12:21. Ya la tenemos de regreso. Qué bueno. Sari, lamento tantas interrupciones. Te aseguro que solamente problemas en el servicio y no otra cosa. Bueno, estábamos hablando de la confianza frente a las monedas y la moneda es ese elemento que nos da fiducia en una economía, en una sociedad. Y yo te decía que otra manifestación de la inflación es justamente el hecho de que tú ya no le tienes respeto, ya no le tienes confianza a tu moneda, y es por eso que cada vez pides, a cambio de cualquier objeto, y en particular los internacionales, las divisas, mayor cantidad de bolívares. Es decir,
La inflación sabemos que es el incremento sostenido en el nivel de precios, pero además a nivel internacional su correlato viene siendo la devaluación hasta cierto punto o la depreciación monetaria. Entonces, lo que nosotros estamos viviendo hoy en día frente al sistema financiero nacional no es otra cosa que su empequeñecimiento. O sea, el sistema económico y sobre todo el sistema financiero venezolano se está encogiendo profundamente porque como sus activos son en bolívares y los bolívares cada vez valen menos en términos internacionales, pues nuestro sistema financiero se está reduciendo abruptamente. Entonces, ante cualquier eventualidad o necesidad de inversión importante dentro del país, el sistema no tiene ya la capacidad de respuesta, sobre todo dadas las regulaciones. Sari, en este sentido quisiera primero una muy sencilla y breve precisión técnica tuya para nuestra audiencia de cuál es la diferencia entre la devaluación y la inflación, para que de alguna manera separemos los conceptos y podamos hablar todos un poco un lenguaje común. ¿Qué es uno y qué es el otro? No, son dos cosas distintas, ¿no? La devaluación es cuando la moneda local frente a las monedas internacionales se deprecia, es decir, tú necesitas dar muchas monedas, muchas unidades de moneda nacional frente a la misma cantidad de unidades de monedas internacionales. La inflación es un fenómeno interno, es el incremento en el nivel de los precios a nivel interno. Por eso a los bancos centrales se les da el doble mandato de defender el valor interno y externo de la moneda. Cuando tú defiendes el valor internamente de la moneda, generas estabilidad de precio, es decir, impides que haya inflación. Y cuando tú generas estabilidad de precios a nivel internacional, tú impides depreciaciones o devaluaciones de tu moneda. Entonces, Sari, cuando estás hablando de lo que estás manifestando, obviamente aquí hay una falla en cuanto al modelo en sí mismo del sistema, pero quisiera saber, en tu opinión, pero antes tengo que leer un mensaje que me encantó. Bueno, hay varios mensajes muy buenos que están llegándote. Uno de ellos es, ¿y qué habrá pasado con los yuanes, rupias, yenes? Se volvieron virtuales también, el señor Hugo Duarte. Sari, ¿cuál es la responsabilidad de las instituciones económicas de Venezuela en todo lo que está pasando, tanto en la devaluación como en la depreciación, en particular del Banco Central? ¿Ellos son los culpables? ¿Es el modelo? ¿Son las dos cosas? Mira, no podemos disminuir para nada la responsabilidad del ente de emisión central, de nuestro Banco Central de Venezuela, en la realidad inflacionaria y en la depreciación de nuestra moneda. Eso es imposible de evadir porque justamente ese es su objetivo. Esa es la razón de ser del ente de emisión central y es tanto en la Constitución como en la ley del Banco Central queda claramente estipulado cuál es su mandato. Y justamente ese mandato no solamente es que tú podrías decir es que pasó una eventualidad en el entorno internacional y la situación cambió. No, es que se realizaron emisiones fuera del marco legal, fuera de la dinámica y la prudencia de la política monetaria tal y como la conocemos. Todo comenzó, por decirlo de alguna manera, con aquella solicitud del millardito, y del millardito ya no tenemos bolívares. Entonces, Sari, no puedo dejar de hacer una pregunta capciosa. En este caso, en tu opinión, ¿el Banco Central de Venezuela es cómplice por acción, es cómplice por omisión o es ineficaz en el cumplimiento de su tarea? No es ineficaz, porque ineficaz sería que quiere hacerlo y no lo logra. En este caso hay infinidad de acciones que por acción ha tomado y que hoy en día por omisión no toma y que por supuesto nos tiene en la situación en la que estamos. Pero yo quiero destacar lo siguiente, que si bien esto es totalmente responsabilidad del Banco Central, esto hace parte de un modelo de manejo de la economía como instrumento de control social.
Por lo tanto, no podemos ver las acciones del Banco Central de forma aislada. Tenemos que verlas en diálogo con el control que hay de los poderes por parte del Ejecutivo, con las políticas que a nivel de gasto público se generan, porque no podemos señalar que hay emisión sin respaldo sin previamente evaluar el nivel descontrolado de gasto público ineficiente y opaco que hemos tenido a lo largo de todos estos años. Sí. Por lo tanto, cuando vemos las políticas fiscales, las políticas monetarias, el control y el deterioro a la producción de forma tal que se ha desmantelado todo el aparato productivo, es decir, todo lo que tiene que ver con las políticas industriales y sectoriales, todo lo que tiene que ver con las políticas cambiarias, el control cambiario, el cepo que hemos vivido desde el año 2003, entonces tú te das cuenta que todas las políticas tienen un solo norte y que están orientadas por el modelo del socialismo del siglo XXI. Por lo tanto, la acción del Banco Central está en sintonía con ese modelo. Sari, hay unos comentarios de nuestra audiencia que me gustaría leerte. Uno es, por ejemplo, lo dice Stalin Prieto, confío más en un billete de monopolio. Otro, Álvaro Valdés, la nueva moneda de Venezuela es el bolimonopolio. Pero tienes dos preguntas que te hacen. La señorita Jessica Rodríguez te pregunta, pero es que ni el petro lo quieren en Venezuela. ¿Por qué crean el Orsa si salió el petro y no ha funcionado la colmena? El señor Hugo Duarte te pregunta, otra pregunta al analista, ¿cuándo van a retirar las monedas y billetes de antiguas denominaciones? Esas no se derogan. Por la práctica ya están casi totalmente fuera de circulación. ¿Qué le pudieras contestar a la señorita Rodríguez y al señor Duarte? Bueno, lamentablemente, mientras nosotros sigamos con el esquema de acción en el que vivimos, inmersos en el denominado modelo de socialismo del siglo XXI, nada va a tener, digamos, un derrotero positivo para lograr bienestar de la población y un crecimiento económico, que es lo que todos necesitamos y deseamos. No importa si se llama Petro, si se llama el Orsa, si se llame como se llame, Panal. Si la lógica, si la racionalidad en su emisión y en su ejecución y en lo que llamamos la racionalidad económica no se respeta. No me canso de señalar una frase que yo creo que ya los oyentes me han escuchado con demasiada frecuencia, pero es que la economía no funciona por decretos, funciona por incentivos, y los incentivos se generan por el diálogo transparente en libertad y con confianza. Y esas palabras que he señalado parecieran estar vetadas de este modelo. No confiamos en el sector productivo, no confiamos en el sector laboral, no queremos que tomen decisiones en libertad, no escuchamos y no permitimos que la gente elija. Entonces, todo lo que es la dinámica normal económica está impedida en este régimen. Yo tengo que ir cerrando este espacio, pero recuerdo mientras tú hablabas uno de los artículos que escribimos juntos hace ya unos cuantos años sobre capital social y capital financiero, que son dos elementos de capital absolutamente fundamentales para impulsar el desarrollo de una sociedad. Y pareciera que en esta oportunidad el gobierno no tuviera el mayor de los intereses en crear desarrollo, sino más bien en lo contrario, en crear dependencia. Y te pido, Sari, que te quedes con nosotros para regresar al tercer corte de nuestro programa. Y a ustedes también, querida audiencia, por favor, continúen con nosotros. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro.
Para desayunar, mi cochinito favorito te espera y te ofrece cachapas, empanadas, hallaquitas de maíz, tortilla de chicharrón, jojotos, sándwich y variados desayunos criollos. Todo para comer al momento o para llevar. Acércate a Las Mercedes, calle Nueva York, y disfruta del sabor que solo te ofrece mi cochinito favorito. Carnoso, jugoso y sabroso. El Hotel Muévete por Vargas tiene habitaciones de lujo y confort, dependencias sanitarias privadas, TV por cable, internet gratuito en las habitaciones, aire acondicionado, servicio telefónico, servicio traslado ejecutivo, restaurante, sistema de seguridad intersatelital y gratis traslado aeropuerto-teleaeropuerto. Infórmate por su página muevetexvargas.com o por el 0414-129-2814 y 0414-128-7982. Reservaciones.muevetexvargas@gmail.com. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. Hello, how are you? La tuya, por si acaso. ¿Sabes hasta dónde te puede llevar a hablar inglés? Random Language Institute ofrece los mejores programas para aprender a hablar inglés en el exterior y no muy lejos de casa. Nuestro instituto se ubica en Trinidad y Tobago, un país de habla inglesa. Random Language Institute, rompiendo barreras, construyendo relaciones. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Bienvenida a la querida audiencia a nuestro programa Buen Provecho, hoy en miércoles de Libertad sin Adjetivos, y acompañándonos la profesora doctora Sari Levy Carciente, quien es profesora titular de la Universidad Central de Venezuela y miembro individuo número de la Academia Nacional de Economía. Sari, quedamos en la sección anterior. Iniciamos lo que me gustaría fuese poco a poco la construcción del cierre del programa de hoy. Ya hicimos un buen análisis de qué es lo que está pasando, qué es lo que ocurrió con las sanciones, qué es el petro, cómo es el petro, todo el tema de la desconfianza acerca del sistema económico y que ese sistema tiene un problema de arranque, que es el problema de la concepción del modelo, de la forma como entender cómo se maneja la sociedad, cómo tranza, qué quiere para sí el individuo, etc. Y que sin un cambio del sistema político, pues no va a venir un cambio del sistema económico. Y con eso yo quisiera iniciar con esta pregunta. Imagínate por un momento que se cambia el sistema político del país y a ti te designan ministro de Economía. ¿Cuáles serían tus 3 primeras acciones en cuanto a la economía nacional? Bueno, mira, dada la situación actual de la economía venezolana, lo primero que tendríamos que tener claro es que se requiere una etapa de estabilización. Es decir, nosotros lo primero que tenemos que hacer antes de rescatar toda la economía para enrumbarnos en un verdadero crecimiento es estabilizarla. Eso implica, ante todo, atender a la población. Y atender a la población implica revisar cuáles son las acciones para tratar de impedir la caída o de seguir cayendo, porque llevamos casi 5 años cayendo económicamente con impactos sociales realmente dramáticos. Entonces, cuando uno señala eso, económicamente hablando, lo primero que hay que hacer es controlar la inflación. Pero si no se decreta el crecimiento, tampoco se decreta el control de la inflación. Y para ser coherente, lo primero que hay que dar es claras señales de confianza. Y volvemos al tema del que estábamos hablando. Sin confianza no hay inversión. Sin confianza no tenemos nada. ¿Qué significa dar confianza en economía? Significa un marco legal que respete la propiedad privada, estímulos a la inversión, respeto a los derechos del trabajador, hacer lo posible para reducir lo más rápidamente y racionalizar el gasto público, porque el gasto público opaco, abultado, no transparente,
e ineficiente, lo único que llama es a generar deuda o emisiones, y eso hay que impedirlo. Venezuela está en unos niveles de riesgo que no puede sentarse de la noche a la mañana a emitir deuda, por mucho cambio político que haya. Se requiere un apoyo internacional, se requiere un programa de reestructuración financiera y apoyo al país. Entonces, eso exige realmente una firmeza importante en un periodo que nadie le puede quitar los 3 años, por decirlo. Es una fase de estabilización, de rescate y de parar la caída de la que venimos padeciendo. Sari, después de eso... Ajá, por favor, adelante, continúa. Bueno, no, te decía que estabilizada la economía es que tú empiezas verdaderamente a proyectar crecimiento. Si no, es imposible, porque esto, yo he mencionado algunos elementos en el plano económico, pero hay que hacer otro tanto en el plano social y unos rescates en el plano institucional que no pueden tener demora. Sari, yo recuerdo, hay una imagen que me es familiar, literalmente, que es qué pasó al día siguiente, terminada la Segunda Guerra Mundial, en las ciudades que fueron bombardeadas. Así es. ¿Cómo arrancó la economía? La economía arrancó de una manera muy singular. Los dueños de los pequeños comercios que no tenían vitrina, obviamente se había bombardeado, pero que todavía estaban en pie, no tenían vidrios, buscaban cosas con las cuales construir maniquís. Y sobre esos maniquíes ponían ropa usada para ver de qué manera se comenzaba a mover la economía con centavos, con los poquísimos centavos que la gente tenía en la cartera. Y efectivamente eso se tradujo en que, si bien una parte importante de esa Europa que perdió la guerra, la perdió, se obtuvo la ayuda de los países ganadores y en un tiempo relativamente, entre comillas, corto, habida cuenta de la finalización de un conflicto bélico mundial, se lograron estabilizar y se recuperó paulatinamente la economía. Por supuesto, la economía socialista quedó en unos niveles infinitamente más bajos que lo de la economía libre del oeste de Europa. La economía del este se volvió una economía gris y opaca, pero las economías tienen que arrancar. ¿Cómo se arranca al día siguiente de un cambio en el sistema en Venezuela? Y te pido 2 minutos para luego venir a la sección final. La palabra es confianza. La misma palabra que falta ahora es la que luego vamos a tener, porque en la medida que el gobierno que llegue al poder ofrezca a la población garantías económicas, sociales y políticas, la población reactivará el sistema de forma automática. Como tú bien dices, no será de la noche a la mañana, pero paulatinamente ella se reconstruye. Sabes que quiero cerrar esta sección diciéndote lo siguiente. Cuando se colocaba esa ropa en los maniquíes, en los comercios que no tenían vidrio, la gente no se los robaba, porque la gente entendía que solo a través de la confianza se reconstruye una nación. Con esto vamos a una pausa y ya regresamos para nuestro último segmento. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Y buen provecho. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @rcr750, la radio que se ve. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde.
Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Estimada audiencia, llegamos a la última sección de nuestro programa Buen Provecho, hoy miércoles de Libertad Sin Adjetivos, con la profesora doctora Sari Levy Carciente, quien es economista con un doctorado en economía, profesora titular de la Universidad Central de Venezuela e individuo número de la Academia Nacional de la Economía. Sari, yo quiero seguir soñando contigo y quiero que nuestra audiencia nos acompañe. Te nombraron ministro de Economía en un nuevo sistema político. ¿Cuáles son las próximas acciones después de la estabilización? Bueno, lo primero, como te dije, es lograr un paquete de financiamiento que nos permita el rescate de la economía, que nos permita lograr un tipo de cambio que sea cónsono con el poder de paridad de compra del venezolano y paulatinamente sea rápidamente de libre convertibilidad, que un mercado y nada más que con ese elemento y la confianza te puedo asegurar que las cosas empiezan a funcionar mucho más rápidamente, porque también hay que poner en su justo tamaño la participación del Estado y del sector en la economía. Tenemos que entender que toda economía moderna exige de un Estado que ponga las reglas, que establezca las regulaciones de forma adecuada, pero el espacio productivo le pertenece al individuo y ese individuo tiene que tener garantías en su propiedad y también una serie de mecanismos que sean ágiles para que la inversión pueda venir al país y para que esa inversión nos genere empleo. No todo el sector, no toda la población debe seguir en esta tragedia a la que se ha sometido, que se ha convertido en simplemente receptora de dádivas cuando realmente tiene la capacidad para generar, producir, crear, innovar y desarrollarse de forma libre e independiente. Sari, tú y yo le hemos dedicado una vida, nuestras vidas a la academia y tenemos idéntica pasión por el conocimiento, pero también por la juventud venezolana. La última pregunta del programa. ¿Cuál es el rol de la juventud venezolana en la recuperación del país desde este punto de vista que estamos conversando? Un rol capital, vital, central, es el eje, la punta de lanza. Sin los jóvenes no tenemos un país de futuro. Nosotros podemos, como personas de cierta generación, apoyar a partir de la experiencia, pero para esa juventud, para esa nueva generación y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Crear, crecer, desarrollarse solamente tiene sentido si ves a futuro. Lo demás es pasado. Entonces la población joven tiene hoy ese gran reto de haber aprendido aquellas cosas que se hicieron bien en el pasado, evitar aquellas que se hicieron mal, impedir que el populismo vuelva a sembrarse como esa raíz venenosa que tanto daño nos ha causado, y que el esfuerzo, el mérito, el trabajo, con innovación y mirando a futuro, Venezuela se vea más allá del petróleo. No significa que el petróleo va a desaparecer, pero hay infinidad de áreas que nuestros jóvenes han demostrado ser no hábiles, súper hábiles en nuestros territorios y en el exterior cuando se han visto en la obligación de salir. Esperemos que muchos de ellos puedan volver y vuelvan, y los que no, que se conviertan en los principales embajadores de lo producido, lo creado y del sentir venezolano. Bueno, yo hago votos porque este programa lo escuchen muchísimos jóvenes. Quizás algunos de ellos están nerviosos, miedosos, algunos están haciendo maletas, otros están en este preciso momento emigrando. Quizás muchísimos nos están escuchando desde afuera, especialmente el día de hoy. Yo creo que tú y yo juntos les estamos haciendo un llamado a que se mantengan atentos, porque las naciones no perecen,
se rejuvenecen, se recuperan y renacen a partir de su propia juventud. Sari, ha sido un gratísimo placer tener la oportunidad de conversar contigo el día de hoy, y a nuestra maravillosa audiencia pues le deseo muy buen provecho. El privilegio ha sido todo mío. Gracias. Buen provecho. Sari. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.